Hola, yo soy Alba Y yo, Janet. y Y esto es Odisea Lingüística. ¿Cómo estás, Jani? Todo muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras, Alba? Después de tiempo nos volvemos a encontrar para grabar este podcast. Nos ponemos las pilas, como se ha dicho, y esta vez ya pronto sintiendo ahí un saborcito calientito, porque vamos a celebrar las fiestas patrias de la paz, Fiestas julianas. fiestas julianas. Las fiestas patrias ya las celebraremos en agosto, pero estamos acá acompañadas de una bebida exquisita llamada, Alba. Sucumbé. Y no solo una bebida exquisita, sino también una invitada genial. Ella es Stephanie Canaviri. Ella fue estudiante de lingüística, actualmente egresada, y en este momento está estudiando la carrera de historia. Y una invitada que hace tiempazo le hemos mencionado varias veces en el podcast para que pueda venir y compartirnos sus conocimientos de las dos carreras y contarnos su experiencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, yo soy Stephanie Canaviri, actualmente estudiante de la carrera de Historia también y egresada de la carrera de Lingüística en la mención de lenguas extranjeras, inglés. Estamos aquí por un tema que pasó hace muy poquito en Bolivia. Chan, chan, chan. Y fue un tema de mucha controversia y hasta ahora lo sigue siendo y creo que lo va a hacer para la posteridad. ¿Qué pasó el 26 de junio? En la tarde, exactamente. ¿Qué estabas haciendo tú, Pame? Cuéntanos. Exacto, esa es la pregunta. Primero, por la tarde. Empecemos ahí. Dinos. Les comento, yo ese día justo estaba saliendo de clases, específicamente sí, de una materia que tengo que es práctica de archivos, o sea, estaba revisando archivos ese día, ya archivos del siglo XIX, en pleno centro paseño, 6 de agosto. 6 de agosto. en Wow, específico. ya. Ah, yo estaba en mi casa. Yo estaba aquí Alba, viendo la tele y no sé. ¿Y tú qué estabas haciendo? Yo estaba muy cerca de Plaza Murillo. Estaba a una cuadra de Wow. Plaza Murillo y fue gracioso porque yo estoy haciendo una pasantía y una de las personas que atiendo, ¿no? en la institución en la que estoy, me dice, ¿cuándo crees que salga esto? Porque por lo del golpe de Estado las instituciones van a cerrar. Y yo, ¿qué? ¿cuál golpe? Exacto, es que, bueno, las personas que ya hacen sus pasantías o trabajan, generalmente ponen música, no sé, creo que la costumbre de escuchar noticias se ha perdido, pero estábamos escuchando música, para ser honestas, y yo le digo a otra persona, ¿no? Dice que hay golpe. O sea, yo como que muy incrédula por la situación, y me dice, no, deben ser los militares que están haciendo una especie de desfile. Y luego vemos por una transmisión en vivo de un medio de comunicación, y vemos el momento en vivo por la transmisión de cómo esta tanqueta golpea la puerta de Palacio. Y ahí como que todos entramos en caos porque dijimos, no, o sea, estamos muy cerca de Plaza Murillo. Váyanse. A los dos pasantes que estábamos ahí nos dijeron, ya, alisten sus cosas. Y bueno, también yo ahí dije, quiero ver qué está pasando. Y me acerqué a Plaza Murillo. Muy poquita gente, el clima que se vivía ahí, las personas que estaban vendiendo, las personas que conocen la calle, por ahí es la comercio, puestitos de vendedoras, estaban recogiendo apuradas, sí, pero, o sea, veías un movimiento y era como que muy surrealista todo lo que pasaba, porque había gente muy poquita que se estaba dirigiendo a ese lugar, otros que estaban saliendo, y yo ahí dije, ¿cómo sucede esto? Y veo el tanque, veo las balas que colgaban de un costado, veo a los soldaditos que eran niños, perdón, niños, no soy una anciana, pero tenían 20 años, personas que estaban cumpliendo su servicio militar. Y esa imagen me impactó, porque eran personas bastante jóvenes, con esas armas de un calibre tan grueso. Bueno, serán viejas o no, pero las estaban sosteniendo con barbijos, todos con barbijos, solo se les podía ver un poco los ojos. Pero más allá de esa imagen también había un discurso. Había una persona con su bandera boliviana en un extremo y en otro una persona con una huipala y decía, no, que los militares no nos van a gobernar, y otros que decían, sí, que entren los militares, que pongan orden al país, y no, que esta corrupción, y como que se armaba una discusión entre bando y bando, una discusión que no pasaba de 4 palabras, ¿no? No a la corrupción, sí a los militares, que entren, que pongan orden.
Y ahí yo también me doy cuenta que muchas veces cuando se habla de estas narrativas de golpe de Estado son como ellos eran los malos y los militares han agarrado todo, pero también hay un sector de la población que ha apoyado. Por eso también logra funcionar. Porque si todos nos opusiéramos a ese tipo de golpes, también pues habría como que una revancha o no sería tan fácil para ellos. Pero fue lo que vi. Las filas de los cajeros En fin, eran todo tremendas. un caos social. Y yo me pregunté desde ahí, pero es que para mí ha sido muy suave, entre comillas, ¿no? A lo que Carlos de Mesa en siglo, en sus videos de YouTube te explicaba, ¿no? Sí. Eso es muy Fue Siglo una... XX. Exacto. Es muy de nuestra generación. Claro, ¿no? porque lo veíamos en el colegio. ¿Se podrá analizar esto desde un punto de vista lingüístico y también histórico? ¿Tú qué crees? Sí se puede. Prácticamente estamos en una época donde la multidisciplinariedad cumple esa función, ¿no? Ya no podemos simplemente analizar algo desde solo una perspectiva. Sí o sí vamos a depender de contrastar nuestras ideas con otras ciencias, con otras disciplinas, ¿no? Desde qué se entiende por un golpe de Estado. Sí. ¿Qué De es, Estado. ¿qué es pues un Ya, golpazo? eso. Sí, ¿Qué y es creo un que muchas golpazo? personas de la población eran como que va a haber golpe de Estado. No porque... Es que las personas que vivieron en los 80, en esa década, tienen muy... no sé, Tienen una memoria. en relación a haberlo vivido en primera persona, Ujú. haber vivido un evento como ese. Pero nuestra generación no vivió Exacto. situaciones como esas. Y yo recuerdo que uno de las personas con las que trabajo me dijo, ¿y qué pasa en un golpe de Estado? Claro que Sí, y es una pregunta genuinamente válida porque sí, o sea, no hemos vivido eso, nos los han contado, pero ¿qué es lo que realmente se vive? Y bueno, primero vaciar los almacenes. Pero también Sí, yo he muchísimo. notado algo sobre cuán gracioso puedes tomar una Mm. situación tan mala. Que me Ya. pareció por un lado muy interesante, como ahora los Ujú. millennials y la generación Z. ¿Cómo se adapta a esto? ¿Cómo o se- cómo ve? Exacto, lo ve con mucha risa, ¿no? Siento que todo es un chiste para los me- nosotros. los memes que Es es, salieron. pues, o sea, yo igual pensaba y era como, o sea, primero hemos hecho memes antes de preguntar tal vez cómo estábamos o qué realmente estaba pasando ese rato. Mm. Primero hemos hecho memes, es lo primero que ha salido. Exacto, todos nos cagamos de risa. Es como que estás viendo una situación de tanta crisis y ¿qué te queda? Reír Claro. o buscar tu estabilidad mental de alguna u otra forma. Sí, es que es la percepción, ¿no? Ahora que el joven tiene respecto a su realidad y sobre todo la conciencia que tiene del devenir político, ¿no? Es mucho que yo, pongámosle en un estado promedio, ¿no? O sea, ni soy, o acá, no somos ni tan mayores, pero tampoco tan jóvenes. Entonces, en este punto medio es como que analizamos y vemos qué cosas están pasando, ¿no? Socialmente o psicológicamente también nos preparamos para situaciones de crisis porque de alguna forma las hemos vivido. No olvidemos 2003. 2003. El, Ah, co- sí, sí, sí. el COVID sería como que un suceso reciente para las nuevas generaciones. En nuestra memoria de nuestros jóvenes, entre ponte de 20, ya exagerando, 20, así siendo 20, los que están en los 30 hasta los 40, algo muy presente que tenemos es 2003. Que es el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Claro. Y Y también se ha vivido una situación de crisis, pero una crisis muy extrema. Sí, y bueno, aquí un paréntesis, yo recuerdo que la Plaza Murillo está muy cerca de este colegio llamado El Alberto Villarroel. El Villarreal, el Ayacucho también. Y en esa crisis del 2003, los estudiantes salieron Los del Ayacucho. Los del Ayacucho salieron. y O sea, salieron en forma de rebelión. Sí, Claro, en Ujú. protesta. porque, bueno, yo conozco a alguien que estaba en ese colegio cursando con las personas que fueron y se pusieron a pensar en sus papás, ¿no? Que mi papá es policía, ¿qué va a pasar? Y como que dimensionaron el Ujú. problema y fue como un acto de rebeldía, ¿no? Y yo decía, ahora me alegra mucho que no hayan ido los jóvenes porque más bien no hay muertos, no hay heridos en ese acto, pero yo decía, ¿qué pasaba si existía un movimiento como ese? ¿Qué repercusiones íbamos a tener? Porque hasta ahora se maneja mucho esta narrativa de que es un show. Claro. Y podría serlo, ¿no?
Pero volviendo al tema, ¿no? La crisis de 2003 fue algo que caló muy profundo en generaciones que quizás nacieron en el 95 o generaciones un poco antes, porque tenías memoria, veías cómo pasaba pequeño, quizás decías, ¿por qué no voy a la escuela? ¿Qué está pasando? Y era un miedo muy fuerte presente en la sociedad. Entonces, por eso te digo, ¿no? Los chicos que ahora tienen 20 años, 30 años, incluso hasta los 40, tienen muy presente esa imagen. Yo les hago esa pregunta. Cuando dicen golpe de Estado, ¿se viene esa imagen? ¿Sí o no? La imagen que había en Plaza Murillo, dices, Claro, ¿no? claro. O sea, esa imagen de ese recuerdo 2003 o 2019. Por supuesto. ¿Viene esa imagen? El ¿Viene, signo no? lingüístico. Ya, ahí está, signo lingüístico. lingüístico. Significado, significante, Ajá. ¿no? Eso es redondito, ya, partidos por la mitad. Árbol, ya. Ya. ¿Cuál sería la primera imagen que ustedes tienen de un golpe de Estado? Si les dicen golpe de Estado. Militares. Uno, militares. Ya, militares. Militares y crisis. Para mí es una imagen de crisis de no puedes comprar alimentos, toque de queda también, Ah, estar el toque encerrado en de casa. queda. Aquí el vocabulario, ¿no? De- Sí. Entonces, esa es imagen, ¿no? Tenemos crisis militares, ¿no? Y eso es porque es algo y un rasgo muy común en Latinoamérica. O sea, la parte fuerte, digamos, de este siglo XX es efectivamente golpes de Estado, pero golpes de Estado efectuados por agentes militares, ¿no? Y de acá ya vamos o sacamos esa espinita en donde se desarrolla la época de dictaduras militares que realmente han sido muy cruentas para la sociedad latinoamericana en general, ¿no? Esto es como que general. Ujú. Ya. Chile, Argentina también En puede. Chile, en Argentina, coincidimos lo en que ese conocemos como el Plan Cóndor, ¿no? Lo Sí. que ha pasado. Entonces, eso igual es algo que esta memoria ya está presente en quienes, en los papás de nuestros papás, en nuestros abuelos, ¿no? Ahí ya está muy presente esto y saben. Y es de entender y razonable también que se asocie con eso. Pero dentro de este punto, ¿no? Desentrañando el tema de lo que es el golpe como tal, un golpe de Estado, este golpe de Estado puede ser no solo efectuado por agentes militares, también puede ser efectuado por agentes civiles. Oh, ¿No? dato Ya, interesante. dato interesante. Ya, comenzamos con justo con esta concepción, ¿no? Incluso lingüística que habíamos comenzado. En el signo lingüístico ya tenemos eso, no son imágenes mentales. Ahora, la evolución de este término como tal, ¿no? Si bien ahora tenemos como golpe de Estado, permítame citar. Claro, tú Pero- metele, Abro ya. comillas. Ah, ya te lo metió comillas, la ya, referenciación. o sea, Ah, les ¿no? De acuerdo a un artículo hecho por Cecilia Lesgard en 2019 justamente, dice y señala, ¿no? Que para que el golpe de Estado va a ser un concepto político fundamental prácticamente de la teoría política moderna y que hace referencia, ¿no? A que alguien toma el poder de forma abrupta, ¿no? Y ya repasando también ya la evolución de este término como tal, porque ha tenido una evolución, porque su primer concepción, o donde aparece por primera vez el golpe de Estado como término, es durante la monarquía francesa, ¿no? Ah, o sea, ya. se origina este término en Francia con el coup d'état, ¿no? Le coup d'état, ¿no? Es ahí el conjunto, ¿no? de exploraciones a nivel mundial, se puede decir, ¿no? A ver qué es lo que más hay, ¿no? Ya no cerrarse en lo que ellos tenían, ver, y sobre todo con deseos de obtener poder, Ujú. ¿no? Es así que en Francia más que todo se da este choque, ¿no? De gente que decía, un momento, ¿qué está pasando aquí? Ya No, comenzaba a claro. pensar sobre... Y ha cuestionado, pero señor rey, usted nos ha prometido esto, ¿en qué llega? Entonces alguien igual toma ese el poder y dice, ya, entonces la monarquía no ha funcionado aquí, vamos a hacer otra cosa, otro sistema de gobierno y ya. Pero lo curioso es que también adoptan ese sistema y vuelven a quedar lo mismo. O sea, Exacto. vuelven a decir, no, que vuelven nomás el rey. Aguanta el rey y la Como- monarquía. Como lo Aguante, que podría rey. pasar aquí. Atención. Es que eso yo siento que es la nostalgia de estábamos bien en Estamos ese muy- momento y ahora no. Claro,
¿no? Y además de que son como que primeros intentos de las poblaciones de asumir poder, digamos, sobre otros. Entonces, a ver, en Francia se dan esos primeros intentos. No le sale bien, volvamos a lo que sabíamos antes, ¿no? Lo que funcionó. A lo que funcionó. No, o sea, son intentos, pasa con el desarrollo, ¿no? Creo que es la naturaleza del Claro. hombre mismo, ¿no? De la humanidad que Ajá. tiende a Como- caer en esos ciclos viciosos. Prueba y error, ¿no? Son cosas. También se relaciona mucho la historia con la vida del ser humano. Y bueno, pasa eso, ¿no? Bueno, se hacen golpes de estado también, nuevamente pasa lo mismo, asume otras personas el poder, por eso les decía, no siempre va a ser una figura militar que va a estar a cargo de un golpe de estado. Porque Eso, esa vez punto. quien ha tomado el poder exactamente no era parte de Eran militar. solo personas. Era gente que realmente era como que no podemos seguir así, ¿no? Ujú. Y ya después, ya con Napoleón XVI, si no me equivoco, sí se toma, ya es un militar quien toma esto, ¿no? En la Revolución Francesa es quien toma. Y también eso influye mucho a lo que estaba pasando en estas tierras, porque recordemos que éramos esa sociedad recientemente descubierta, ¿no? Ah, Arruinaron los nuestro entre- sistema. los entre comillas indios. Claro. Era ahí ya la está, época de éramos, ¿no? venir a Nos- conquistar nuevas tierras y expandir la corona Claro. española. Y, o sea, mucho de lo que estaba pasando allá también nos llega como que, igual, lo que decimos, ¿no? Yo te voy a contar a ti, esto es así, lo que le pasa, y al final es otra cosa, ¿no? Algo así también ha llegado aquí, por el tema de los movimientos que ha existido. Algo también ha llegado aquí, pero lo que han tenido, digamos, ha sido también la labor de, igual lo voy a poner entre comillas, me van a tachar de, no sé, de Funadas, muchos, ya. voy a terminar siendo funada por varios, ya, pero entre comillas los libertadores. Oh, ya. Ellos han llegado mucho con la idea francesa también, de la ilustración que estaba de moda, llegan acá y tratan también de poner un sistema de gobierno, en este caso las repúblicas eran la sensación. Fuimos ¿no? parte del bloque. Éramos parte de eso, ¿no? Fuimos la muchacha que viaja al exterior y viene con nueva moda. Y Bolivia Exacto. fue uno de los primeros. Claro, ha sido así. Y Bolívar llega, ¿no? Con esas ideas de querer cambiar y de decir, no, abajo la corona. Pero algo que no tomaron en cuenta y que se hace mucha crítica en ese aspecto es el hecho de que no tomaron en cuenta cómo sí se estaban constituyendo las sociedades y cómo se habían adaptado las comunidades nativas al sistema monárquico, ¿no? Que tenía en este caso la corona de España. Eso no lo tomaron en cuenta directamente. Es como que hubieran dicho, sí, todo lo que viene de ahí está mal, ¿ya? Y trataron de construir o poner algo. Esto ya a principios del siglo XIX más o menos. Y es por eso que el nacimiento de Bolivia como tal es bien convulsionado, porque es como que tiene una sociedad que ya había tenido las ideas mismas de la colonia, o sea, ya están muy arraigadas, han aprendido a vivir con esas y a través de eso también a defender sus propios derechos. Y era su carta, digamos, o sea, tú aquí más, no, o sea, ya existen estos niveles de explotación, pero me vas a dar a cambio esto, la potestad de mi tierra. Yo voy a hacer esto, pero voy a ser dueño de mi tierra, ¿no? Y cuando ya llega Bolívar es como que, si bien dice, ya no más explotación, no nada, pero les quitan la tierra. Es como que, ¿y ahora qué? Oh, o demonios. sea, exacto. Y se crea ahí una nueva crisis. Y lamentablemente eso llega a poder, ¿no? El derecho de la tierra llega a poder de gente que, bueno, ha sacado ventaja, ¿no? De eso, y se han construido ahí ya, digamos, élites. Y bueno, creo que es necesario tener este repaso histórico para entender, o sea, es bueno los antecedentes para poder entender un poco más de lo que ha pasado. Entonces, ya revisamos de dónde viene la palabra, un poco de la historia de Francia, revivimos el 2003, doloroso para algunos. ¿Y qué sigue, Pame? Ya, dentro de eso, como les decía, igual, la transformación del término como tal, si bien en Francia llega eso en un momento de decir
de utilizar el golpe de Estado tal vez con un buen fin, tal vez para ser gobernados de la forma más idónea. Ya, porque sabemos que no va a haber nada correcto en absoluto, ¿no? Pero tal vez de la más idónea, eso va transformándose hasta el momento de decir, ya, o sea, alguien va a asumir el poder y acá llegan, los militares, ¿no? Que en mayoría van a asumir, justamente por esa imagen que agarran de Europa del militar como un buen líder, que va disciplinado, que ordenado. Claro, y que va a hacer esto, pero al final, bueno, hay mucho ejemplo ahí de cosas que no han salido como tal, porque hay que recordar en esto que una de las bases que tiene los militares en general es el amor así ciego a la patria, ¿no? ¿Y qué es la patria? ¿Qué es la patria? La patria. Ya, ¿se acuerdan de esa canción? Hay que ponerla, no podemos derechos de autor. Pero es la patria. Exacto, entonces dentro de esa perspectiva, no, para el militar es importante eso, es el amor a la patria, y algunas veces este amor a la patria como tal se exacerba tanto que se pueden cometer desmanes en honor justamente a esta. Claro. Ejemplo, hemos tenido varios, no solo en Bolivia, a nivel mundial. Sí, porque la gran parte de estos golpes de Estado se dan porque dicen, este gobierno no está haciendo lo correcto. No, es para mi patria, ¿no? Ajá, o sea, y se va a afectar mi país. Y luego vienen con la idea de que yo voy a solucionar lo que está pasando. Y se cometen muchos desmanes, como tú decías. Y tú dices, al final estamos viviendo un periodo de turbulencia tremendo, porque es una pelea de poderes. Exacto. Y ya entramos al término dictaduras. Claro, ahí entramos a dictaduras, a un poder autoritario. Uy, justo estaba leyendo un libro, ya. Gracias, doctora, ya. Que nos lo han recomendado, que me toca exponerlo la próxima semana. En donde justamente se analiza el término de autoritarismo, ¿no? O de los líderes autoritarios. Y dentro de esa primera parte se toma incluso la figura de autoridad padre y las repercusiones que pueden tener y cómo esas se exponencian a autoridad a nivel Estado, ¿no? Y dentro de eso se hacen como que análisis a nivel psicológico, sociológico, y la autoridad, ¿no? O el autoritarismo, ya, ahí teniendo lapsus lingüe. Cuando nos equivocamos, muchachos. Ya, eso es un lapsus. Eso es un lapsus, ¿no? Asociando, se ve, ¿no? En esa figura. Siempre, es como que siempre mirásemos a las autoridades como padres protectores. Y cuando esto ya rebasa muchos límites, entonces ahí es donde se generan bastante conflicto. Y ya me voy a apoyar también acá en el término que nosotros comúnmente ya manejaríamos, como que el golpe de Estado contemporáneo, podemos decirlo, y que conocemos en Bolivia, o que deberíamos conocer también, basado en Barnadas, que se encuentra en su diccionario histórico, y él refiere, ¿no?, que el golpe de Estado va a ser un mecanismo frecuente en la historia de nuestro país para la toma del poder por la fuerza, y se va a definir como un acto cometido por un poder público contra otro poder del Estado para impedir el cumplimiento de sus funciones o para deponerlo. Con frecuencia se lo ha identificado con el motín militar o los cuartelazos, que también son aristas importantes dentro de lo que sería un golpe de Estado, ¿no? Ay, y cuando mencionas estos términos es como 2019 en nuestro país, porque muchas veces el léxico se ha manejado. Claro, también, se ha ¿no? manejado y algunas veces se lo ha manejado hasta mal. Sí, medios. Sí, por eso hay que saber discernir y no ver ciertos canales. La más odiosa, la más y algo aquí como anécdota les comenté ese día, bueno, con la pregunta inicial que me hicieron, ¿no? De qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Ese día estaba saliendo del archivo y literal camino por la calle, hay un caos, la gente se está moviendo y yo era como, ¿qué demonios ha pasado? O sea, no entendía nada. Hasta que en un instante, les juro, pollos, los pollos que están ahí por las 6 de agosto, por la Plaza Bicentenario por también, la Plaza Bicentenario, o sea, todos los negocios de comida, los de ropa, accesorios, todos con noticias,
y todos con medios amarillistas, la mayoría. Claro. O sea, era como que todos ahí, y era como que, y yo escuchaba, que, a ver, y me paré, y leí, golpe de estado, me quedé sorprendida. Y después la musiquita que le ponían de fondo, y últimamente, y la forma en la que, y está, y es como que poquito más y me decía, sí, y este soldado ha salido del baño, tal vez, hasta esas cosas, ¿no? Era en ese tono, y era como que, dentro mío, yo maldecía a los medios, porque generaban que la gente que estaba estuviese más susceptible. Sí. Y lo que les decía, el desconocimiento de los términos que se tiene o de las definiciones, y yo decía en ese momento, mi cabecita lingüística en ese ratito, no, a ver, momento. Y es lamentable que los medios de comunicación no asuman una responsabilidad al emitir este tipo de noticias, porque ya están golpeando una sociedad que genuinamente está afectada económicamente. No hay una bonanza económica en este momento, entonces yo veía casos de personas que me decían, mis ahorros los he gastado comprando cosas que estaban excesivamente caras. Exacto. Porque tenía miedo, y al día siguiente todo normal. O sea, pero eso es para una sociedad, digamos, que está dentro de la pirámide de clases, que está en una clase media, baja, digamos. Ahí, esas personas han dicho, me he gastado. ¿Y qué de las personas que estamos en la clase baja? ¿Ya? Sí. ¿Qué de los demás? No, que no han tenido esa oportunidad, digamos, de comprar, y que estaban igual susceptibles y de decir, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y ahora qué? El texto que hace Mesa Kisbert, Mesa Kisbert, en su librito, yo consulté ya una edición antigüita, no sé si habrá una más reciente, tiene el Fusiles, Fusil y Metralla, si no me equivoco, que hablas más sobre la historia de los presidentes de Bolivia. Hace la diferenciación justamente entre lo que es el término de golpe de Estado, el término de motín, el de sedición, el de revolución, el de rebelión, incluso no se remonta mucho ahí, porque es importante. Muchas veces, si viene el golpe de Estado, vamos a ir construyendo nosotros ahora nuestro propio léxico, nuestro propio campo semántico. Sí, ya lo asociamos con los militares, ese va a ser nuestro golpe de Estado, ¿no? Lo asociado con que un jefe militar o el jefe de las Fuerzas Armadas va a tomar el poder o va a derrocar a quien esté en ese momento ejecutando el poder, ¿no? No va a votar y él va a decir, en muchos casos ha pasado esto, ¿no? Estos jefes militares han derrocado a quien estaba en la presidencia para decir que se establezca un periodo para que se pueda elegir un nuevo presidente. Eso es lo que ha pasado. No es que automáticamente ha dicho, sí, yo voy a ser el nuevo presidente de Bolivia. No, era como que usted lo ha hecho muy mal, váyase, yo voy a ser como que el eje neutro en este punto, porque esa es la función, ¿no? de las Fuerzas Armadas, ser un eje neutro que proteja a la sociedad, en todo caso. Y vamos a llamar a elecciones para que este pueblo tan bonito elija a su nuevo presidente. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ejemplo cercano, 2019. No me voy a postular a la presidencia, y es el primero en postularse, ¿no? Y luego se retira por poco apoyo. Y luego, claro, o hasta que llegue un nuevo golpe, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dentro de nuestra historia también ha pasado lo mismo. Jefes militares que en un momento han dicho, ya, basta, ustedes han sido unos crápulas, digamos, vamos a llamar a periodo de elecciones y se va a elegir uno nuevo. Y dentro de ese punto, muchos han caído en esa área de decir, ya, entonces yo seré presidente, ¿no? Claro, es como hay un vacío y claro, no hay quien lo asuma. No hay quien lo asuma, o si no, están muy conflictuados entre partidos, entre esto que llamamos oposición o izquierda, derecha y demás, o no hay un consenso y dice, bueno, yo, y ahí está. Hay claros ejemplos de esa forma. Entonces, hay que ver eso. Veía también dentro de estos medios que decía y que cuestionaban mucho, y ha salido, creo que hay varios videos muy interesantes. Les voy a dejar los links y los vamos a compartir. Sí, para que vean, de gente que realmente ha estudiado críticamente esto y no se ha puesto a hablar como
loquitos, ¿no? En donde decía, sí, Bolivia ha sido el país incluso con más golpes de Estado. O sea, así ha salido de las noticias. De la Como, U. Wow. no de la U, o sea, a nivel en YouTube, creo que Sí, sí. los medios usaban ese discurso, ¿no? Claro. Que decían, somos los campeones en Sí, tener golpes de en Estado. y demás, y tú dices, ay, no, entonces Bolivia siempre ha estado pues, Convulsionada. en convulsión, ¿no? ¿Cuándo hemos vivido en paz? Y te dan esa idea Esa incluso. perspectiva y la Y gente se la cree. se Y es que y lo magnificas la situación que está pasando. Ajá. Y eso Y es una- peor porque la gente a los días que ha pasado seguían comprando cosas porque decían puede volver a pasar. Ajá. Yo sé que muchas personas quizá lo hayan asumido como un show mediático, pero había el miedo en algunas personas y, Ujú. o sea, eso se juega con Claro. la sociedad. Ujú. Pero yo digo que hay que tomar en cuenta también en el contexto preciso donde nos encontramos. Nuevamente hablo de una crisis. La Yane habla de una crisis internacional, pero más allá es que cada uno ya lo va viviendo, Claro. ¿no? O sea, Internamente también tenemos crisis. Sí, exacto. Sí, nuestro crisis. país y pasa por todo mucho. eso bueno, ha colaborado a que Ah, nos volvamos locos. Claro, aquí hay estos ánimos muy Caldeados. muy caldeados, mucha, ¿qué se llama? A que la gente caiga en periodos de histeria Ujú. colectiva, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Y distingue, estaba hablando sobre El Mesa, librito de ¿no? Mesa, sí. Sí, que distingue mucho estos términos y varias veces estos videos recientes que han salido han apuntado a, si bien crisis pequeñitas de adentro y las han catalogado como golpes de estado, ¿no? Entonces han sido como que movimientos, sí, que han movido, valga la redundancia, gente para el derrocamiento de un poder o algo, pero no han tenido tanta repercusión, o sea, tampoco el costo, digamos, de estos han sido muy letales, y eso era lo que Janet también mencionaba al principio, de que por lo general en estos movimientos el tema muerte es factor. Es la palabra, creo que, Y si es- bien es la más temida, ¿no? Es Porque la más dices, temida. Y es algo toque de queda, en que desemboca, no estás fuera en tu casa, no estás, perdón, toque de queda, estás fuera de tu casa, posiblemente mueras. Mueres, claro, Porque te o van a disparar. desaparezcas. Que es peor, Que porque es más, al menos claro. muerto sabes dónde tu familia sabe ¿Dónde está tu está? cuerpo. ¿No? Y hasta ahora tenemos de la dictadura, ¿no? Desaparecidos. Y yo lo relaciono con cómo la gente ha llegado a reírse de lo que ha pasado el 26 de junio. Y yo le decía a la Janet, que loco que la gente se ría con los memes, no sé, las cosas graciosas de lo que decía Zúñiga, hasta cómo actuaron, ¿no? Pero me decía, pero es que un golpe de Estado, ¿cómo te puedes reír de eso cuando un golpe de Estado es igual a muerte? Ujú. ¿No? Entonces, O sea, ¿cómo, claro. cómo estamos Es que maquillando? yo creo que también viene de una generación mucho más joven que no ha vivido esto y tal vez para ellos sea todavía efímero, o si lo han vivido en una situación donde no sentían. Claro, es que esto yo lo voy a relacionar prácticamente con el contexto que estamos viviendo. Si bien somos una sociedad globalizada ya, que tiene conexiones y demás, que tiene mayores oportunidades y también acceso a la información, buena o mala, tenemos esa oportunidad, hemos perdido mucho el lado humano, y nos hemos ido mucho ya al lado comercial, no todo lo vemos como un factor preponderante al tema económico y hemos dejado de ser humanos en cierto punto y somos muy individualistas. Y, Solo lo nuestro. y ahora que mencionas esto, Pame, yo recuerdo que al día siguiente había promociones de restaurantes, ¿no? Ven y disfruta de este golpe de sabores. Y la palabra Si golpe te apellidas Y se ha puesto de moda. Zúñiga, Es sí, como ¿no? que, ajá, claro, El capitalismo tomó ventaja. el capítulo mal, ya, Ya. pero ya está agonizando. maldito capitalismo, y nos Ya, ponemos a criticar. maldito. Pero yo también decía, o sea, esto parece surreal, ¿no? Personas que estaban temiendo por la vida de sus hijos, por un lado, Y luego se ríen. Es como y luego hay negocios que están haciendo, o sea, yo no digo, no son malvados y que los demás, pero es que ellos no lo han sentido con esa sensación de que puedo perder a alguien. Quizás ellos serán, bueno, pucha, hoy voy a cesar mi negocio, hoy he preparado mis pollos, digamos, y no sé cuándo volveré a abrir. Pero había otras personas que tenían en juego muchas más cosas, mucho más delicados. Y bueno, a mí me sorprendió Y eso ahí de se la va. publicidad. Yo ahí, dije, ahí podemos
ver incluso este tema pragmático y semántico también de cómo se ha ido transformando ya hasta ahora. Ya, si bien Barnada, si bien Mesa, si bien todos los autores nos han dicho golpe de estado, ahora para el léxico boliviano, ¿golpe qué es? Sí, porque se ha manejado ya desde el 2019. Ha cambiado, o sea, es una transformación constante de los significados que tenemos, ¿no? Y si bien, o sea, voy a ser lo más humana posible, creo. Creo. Y da la opinión menos humana posible. Da la opinión menos humana posible. En que, ya, por eso les digo, no estábamos entre tanta situación de estrés, ahora, claro, nos aquejan otro tipo de problemas, ¿ya? ¿Y qué nos queda? Reírnos, ¿ya? Por un momento. Pero hay que ser conscientes de lo que eso realmente puede significar. Porque si no eres consciente de lo que esto realmente representa, al momento que te toque vivir esto, ya no quiero ser fatalista en este aspecto, pero realmente va a haber situaciones así muy, muy, muy fuertes en las cuales no se va a poder resistir. O sea, ese elemento que caracteriza al ser humano de resistencia puede fragmentarse rápidamente si es que no eres consciente de esto, de este tipo de términos. Y Pame, según tú o Yanni, ¿cómo podríamos rescatar o trabajar más nuestra humanidad frente a este tipo de situaciones que vamos tal vez a atravesar nuevamente o no? Claro. El tema de la empatía creo que es bastante importante y sobre todo aquí igual me van a funar, me van a atacar de todo lado. Ya. Nunca salió de su carrera. Nunca salió de su carrera. O si no, la gente entera va a decir loquita de la plaza. Humanidades, somos loquitos del centro. Loquitos del centro, de la plaza o de la calle. Es el arte, para mí, ¿no? El arte humaniza. Justamente estaba como que estudiando con una de las materias que tengo dentro de la carrera el tema de la evolución, incluso de cómo los filósofos han agarrado el tema de la historia en ciertos puntos. Y dentro de eso revisamos una escuela muy interesante en donde uno de sus representantes también defiende al arte como el elemento que siempre va a ser rebelde y siempre va a mostrar rasgos de revolución. Arte y ciencia siempre han estado juntas, siempre han nacido juntas. Es por eso que incluso aquí, ¿no? Retomando mi clase de introducción a la historia 1, una de las musas griegas, esta historia que es Clio, está Melpómene, está Talía, que son diosas relacionadas, bueno, prácticamente las musas son de afinidad artística. Melpómene está, si no me equivoco, relacionada con lo que es la poesía, si no estoy mal, y Talía, que es diosa de la comedia, es decir, que está relacionada con lo que es teatro. Wow. Y Melpómene y Talía son justamente las caretas del teatro. ¡Ay, qué bonito! Para que conozcan su nombre. Aquí vamos a hacer Talía, de esto una capsulita de información. Talía, no cápsulas de información, sí. Melpómene y Talía son justamente comedia, tragedia y comedia, ¿no? Entonces están ahí, o sea, han nacido juntas como ciencias, ciencias conectadas con el arte. ¿Dónde se separa esto? Donde querían darse, ya según yo, a los muy intelectuales y han ido como que justamente dividiendo cada una de las ramas, porque antes vamos a revisar así de los autores y resulta que es historiador, filósofo, escritor, economista y no sé qué, o sea, tienen muchas funciones los intelectuales pasados, ¿no? Exacto. Que no solo era un licenciado. Claro, no, sí. Tenemos de atacar a nuestra gente. Es que, a ver, gente, despierten, hay que hacer muchas cosas. Claro, y o sea, estos intelectuales antiguos, así, vámonos acá con los del siglo XII, con el siglo XV, incluso ya en el Renacimiento, tenían muchas ciencias y
oficios también, ¿ya? Acá igual, porque junto con las artes es como que también se ha ido en demérito con otras áreas que, digamos, no terminan en licenciatura, que son áreas técnicas, ¿no? Y entonces nace esa división, ¿no? O de querer hacer más especializado, cosa que por un momento sí estaba bien, porque ese camino hacia progreso era, ¿no? Y que estaba bien la división de estas tareas, pero que en un momento te das cuenta que no se puede dividir ni te puedes quedar encerrado solo en una área, que necesitas de las otras. La multidisciplinariedad.